En un pequeño rincón del alma humana se encuentra una chispa que nunca se extingue, el anhelo de algo más grande, algo eterno. Este deseo, inscrito en cada corazón, es una invitación divina a encontrar el verdadero significado de la vida. En el contexto del catolicismo, esta búsqueda nos lleva a una fe que trasciende los sentimientos y se convierte en una habilidad, un modo de pensar y vivir basado en la confianza en Dios y en el profundo conocimiento de uno mismo. Fíjate en los caminos del Señor, y tus pasos no se apartarán. Proverbios 4:26. Esta escritura nos recuerda que la fe cristiana no es una emoción efímera ni una tradición vacía. Es un caminar constante y deliberado hacia Dios. Pero, ¿qué significa caminar con fe? Implica mirar hacia adentro, enfrentarnos a nuestras fortalezas y debilidades, y reconocer que ambas pueden ser herramientas para nuestra salvación si se entregan al Señor. Imaginemos un navegante en alta mar. Sin un mapa claro, estaría perdido, a merced de las olas. Así también, en nuestra vida espiritual, necesitamos un ancla, la fe en Jesucristo como el único camino a la salvación. Jesús le dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Este versículo resuena como un faro para quienes buscan certeza en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la fe no es simplemente aceptar una verdad externa. Es también un acto de valentía, confrontar nuestras dudas, enfrentar nuestras contradicciones internas y permitir que Dios trabaje en nosotros. San Pablo lo expresa así: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos». 2 Corintios 13:5. Este examen no es para condenarnos, sino para impulsarnos a crecer. Consideremos a Pedro, el apóstol que, en un momento de miedo, negó a Jesús 3 veces. Su debilidad fue expuesta, pero en lugar de quedarse en su fracaso, encontró la fortaleza para regresar al Señor, quien lo restauró. Este relato nos muestra que nuestras debilidades no son el fin del camino, son oportunidades para depender más profundamente de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La hipocresía, la autojustificación y el abandono de la fe son realidades humanas que pueden alejarnos de este camino. Pero el catolicismo nos recuerda que, aunque somos libres para elegir, Dios nunca deja de llamarnos. Como dijo Jesús: «Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar». Mateo 11:28. Esta invitación es una prueba de la soberanía de Dios y de su amor incondicional. Al explorar el catolicismo desde esta perspectiva, descubrimos que no se trata solo de dogmas, sino de un viaje transformador. La verdadera fe cristiana no busca validación externa, se arraiga en la relación personal con Cristo. Este camino nos lleva a reconocer que nuestras vidas tienen un propósito eterno y que cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de él. Mientras reflexionamos sobre esto, hagámonos una pregunta esencial: ¿estoy construyendo mi vida sobre la roca sólida de la fe en Jesús o sobre las arenas movedizas de mis propios esfuerzos? El hombre prudente construyó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. En el próximo segmento, profundizaremos en cómo la fe puede ser una guía práctica para enfrentar los desafíos diarios y en cómo la oración juega un papel vital en fortalecer nuestro camino hacia la salvación. Continuaremos explorando juntos cómo esta habilidad puede transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. La vida diaria nos presenta retos constantes, pero la fe cristiana, cuando es cultivada como una habilidad, nos ofrece las herramientas para enfrentarlos con confianza y esperanza. Una de estas herramientas esenciales es la oración. En las palabras de San Pablo, oren sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. La oración no es solo una petición, sino un diálogo con Dios, una oportunidad para alinear nuestro corazón con su voluntad. Consideremos la historia de Ana en el Antiguo Testamento. Ella, en su profundo dolor, oró con fervor al Señor, confiando en que Él escucharía su clamor. Su fe y perseverancia fueron recompensadas, y su historia se convierte en un ejemplo de cómo la oración puede transformar incluso las situaciones más desesperadas. Clama a mí, y yo te responderé.
Jeremías 33, 3. En nuestra vida cotidiana, la oración puede ser un refugio y una fuente de fortaleza. Nos invita a entregar nuestras cargas al Señor y a confiar en que Él tiene un plan para nosotros. Pero también requiere disciplina. Así como un atleta entrena para competir, nosotros también debemos entrenar nuestra alma a través de la oración constante y la meditación en las Escrituras. Otro aspecto crucial de esta habilidad es la comunidad. La fe cristiana no se vive en aislamiento. En el catolicismo, la Iglesia es una familia espiritual que nos sostiene y nos desafía a crecer. Como dice Hebreos 10, 24-25, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. En comunidad, aprendemos que nuestras fortalezas pueden complementar las debilidades de otros, y viceversa. Este intercambio nos enriquece y nos ayuda a perseverar en el camino de la fe. Además, la Eucaristía, el centro de la vida católica, nos une como cuerpo de Cristo y nos recuerda el sacrificio de Jesús por nosotros. En la siguiente parte, exploraremos cómo la Eucaristía y los sacramentos refuerzan nuestra fe y nos capacitan para vivir según el llamado de Dios. Continuaremos descubriendo juntos cómo integrar la fe en todos los aspectos de nuestra vida. La Eucaristía, conocida como el sacramento del amor, ocupa un lugar central en la experiencia de la fe católica. Es un recordatorio vivo del sacrificio de Jesús y una fuente inagotable de gracia para quienes participan en ella con un corazón dispuesto. Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no solo reafirmamos nuestra fe, sino que también nos unimos profundamente a su misión redentora. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Juan 6:56. Este acto sagrado no es una mera ceremonia, sino una invitación constante a la transformación. Nos desafía a vivir como testigos de Cristo, llevando su luz al mundo. La Eucaristía nos da la fuerza espiritual para amar, perdonar y servir, incluso en las circunstancias más difíciles. Cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, renovamos nuestra alianza con Él y con nuestra comunidad de fe. Los sacramentos, como el bautismo, la confirmación y la reconciliación, también desempeñan un papel vital en este camino. El bautismo nos introduce en la familia de Dios, lavándonos del pecado original y marcándonos con el sello del Espíritu Santo. La confirmación fortalece nuestra fe, capacitándonos para ser testigos valientes del Evangelio. La reconciliación, por su parte, nos ofrece una oportunidad para renovar nuestra relación con Dios, restaurando la paz interior que a menudo se pierde en medio de las luchas diarias. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1, 9. Este versículo subraya el poder de la misericordia divina y la importancia de acudir a los sacramentos con humildad y sinceridad. No somos perfectos, pero a través de los sacramentos encontramos el consuelo de un Dios que nunca se cansa de buscarnos y restaurarnos. En la próxima sección, abordaremos cómo integrar la fe en las decisiones y acciones cotidianas, iluminando el papel del servicio a los demás como una expresión concreta de nuestra confianza en Dios. Continuaremos explorando cómo la fe católica puede convertirse en una brújula para navegar los desafíos de la vida moderna. El servicio a los demás es una manifestación tangible de nuestra fe en acción. Cuando extendemos nuestras manos al necesitado, estamos viviendo el mandamiento de amor que Jesús nos dejó. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también deben amarse los unos a los otros. Juan 1:34. Este amor, que trasciende las palabras, se convierte en el lenguaje universal de la fe. El acto de servir no es solo para el beneficio del prójimo, sino también para nuestra propia transformación. En el rostro del que sufre, encontramos a Cristo, y al ayudarlo, fortalecemos nuestra relación con Él. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, fui forastero, y me recibieron. Mateo 25, 35.
Estas palabras de Jesús nos invitan a buscarlo en los marginados y a convertirnos en instrumentos de su gracia. El catolicismo nos enseña que la fe no es estática, crece y florece cuando se comparte. A través de actos de caridad, no solo cumplimos con nuestra responsabilidad como cristianos, sino que también abrimos puertas para que otros experimenten el amor de Dios. Cada gesto, por pequeño que sea, se convierte en una semilla que puede dar fruto eterno. Sin embargo, servir requiere más que buenas intenciones, exige un corazón humilde y dispuesto a aprender de los demás. En el camino del servicio, a menudo descubrimos nuestras propias limitaciones y prejuicios, pero también encontramos oportunidades para crecer en virtud. Humíllense ante el Señor, y Él los exaltará. Santiago 4:10. Esta humildad es esencial para convertirnos en auténticos discípulos de Cristo. En la siguiente parte, reflexionaremos sobre cómo la fe, combinada con el servicio, puede darnos propósito y plenitud, y cómo mantenernos firmes en nuestro compromiso incluso en tiempos de dificultad. Continuaremos juntos este viaje hacia una vida transformada por el amor y la fe. La plenitud que surge de una vida de fe y servicio no es una simple recompensa terrenal, sino un reflejo del propósito eterno que Dios ha inscrito en cada uno de nosotros. Cuando actuamos desde la fe, descubriendo en el servicio un camino para expresar nuestra gratitud y obediencia a Dios, nuestras vidas comienzan a alinearse con el diseño divino. Este proceso, aunque desafiante, nos lleva a una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Pero, ¿qué sucede cuando enfrentamos tiempos de prueba? ¿Cómo mantenernos firmes en nuestro compromiso con la fe cuando el sufrimiento, la incertidumbre o las tentaciones nublan nuestro camino? Es aquí donde el verdadero poder de la fe como habilidad entra en juego. La fe no es la ausencia de dudas ni de dificultades, sino la capacidad de seguir confiando en Dios a pesar de ellas. Job, en medio de su sufrimiento, es un ejemplo conmovedor de perseverancia. Aunque perdió todo lo que amaba, no dejó de confiar en la soberanía de Dios. Su historia nos enseña que la fe no siempre elimina el dolor, pero nos da la fortaleza para atravesarlo. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 1:15. Estas palabras resuenan como un testimonio de la resiliencia que nace de una confianza inquebrantable en el Señor. El catolicismo nos ofrece herramientas para afrontar estos momentos. La oración, los sacramentos y la comunidad de fe son pilares que nos sostienen en medio de la tormenta. También nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a fijar nuestra mirada en las promesas eternas de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Cada desafío, cuando es enfrentado con fe, se convierte en una oportunidad para crecer y madurar espiritualmente. En lugar de alejarnos de Dios, nos acerca más a Él, fortaleciendo nuestra relación y nuestra confianza en su plan perfecto. En el próximo segmento, exploraremos cómo las promesas de Dios, reflejadas en las Escrituras, pueden ser un ancla para nuestras almas y una guía en los momentos más oscuros. Continuaremos este viaje de fe, descubriendo cómo encontrar esperanza incluso en los desafíos más grandes. Las promesas de Dios en las Escrituras son como estrellas en la noche oscura, guían, iluminan y nos recuerdan que nunca estamos solos. Cada promesa es un recordatorio de su fidelidad inquebrantable, un ancla para nuestras almas en medio de las tempestades de la vida. Esta esperanza es un ancla firme y segura para el alma. Hebreos 6:19. Aferrarnos a estas palabras nos permite navegar incluso los mares más agitados con confianza. Una de las promesas más consoladoras es la que Jesús dejó a sus discípulos antes de ascender al cielo: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta garantía de su presencia constante nos da el valor para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que no luchamos solos. Él camina con nosotros, incluso cuando no podemos percibirlo claramente. El Salmo 23 también resuena como un canto eterno de esperanza: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23,
4. Estas palabras nos invitan a confiar en el cuidado amoroso de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. La fe nos permite ver más allá del valle, hacia las verdes praderas que Él ha preparado para nosotros. Sin embargo, esta esperanza no es pasiva, requiere de nuestra participación activa. Debemos meditar en las promesas de Dios, proclamarlas con convicción y vivir con la certeza de que Él cumplirá lo que ha dicho. Esto nos desafía a tomar decisiones diarias basadas en su verdad, incluso cuando nuestras emociones o circunstancias parezcan contradecirla. Además, el catolicismo nos enseña que la esperanza se fortalece cuando la compartimos. Hablar de las promesas de Dios con otros, animarlos en su caminar de fe y apoyarlos en sus luchas no solo edifica a quienes nos rodean, sino que también reafirma nuestra propia confianza en el Señor. Anímense unos a otros cada día, mientras todavía se diga, hoy, Hebreos 3:13. En la siguiente parte, exploraremos cómo la perseverancia en la fe, alimentada por las promesas de Dios, nos prepara para recibir la plenitud de vida que Él ha prometido. Continuaremos este viaje, profundizando en cómo transformar la esperanza en acción mientras avanzamos hacia el destino eterno que Dios tiene para nosotros. La perseverancia en la fe no es una virtud que surge espontáneamente, sino una disciplina que se cultiva a través de pruebas, oración y el continuo recordatorio de las promesas de Dios. Cada día es una nueva oportunidad para reafirmar nuestra confianza en Él, incluso cuando los resultados no sean inmediatos o las circunstancias parezcan desfavorables. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. En la vida cristiana, perseverar significa mantenerse firmes, no solo en nuestras creencias, sino también en nuestras acciones. Cada acto de amor, cada momento de oración y cada paso de obediencia, aunque parezca pequeño, tiene un impacto eterno. Es como sembrar semillas en un terreno fértil, confiando en que el fruto llegará en el tiempo perfecto de Dios. Recordemos la parábola del sembrador, Mateo 13:3-9. Jesús describe cómo algunas semillas caen en terreno rocoso o entre espinos y no logran echar raíces profundas, mientras que otras, sembradas en buena tierra, producen abundante fruto. Nuestra perseverancia nos convierte en esa buena tierra, lista para recibir y nutrir las verdades de Dios, dejando que crezcan y transformen nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos mantenernos firmes cuando el mundo nos presiona para desviarnos? La clave está en permanecer conectados a Cristo, nuestra fuente de vida. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto, separados de mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. Esta conexión constante nos fortalece y nos ayuda a resistir las tentaciones y distracciones que nos alejan de nuestro propósito divino. El ejemplo de los santos nos inspira a perseverar. Consideremos a San Pablo, quien enfrentó persecuciones, naufragios y encarcelamientos, pero nunca renunció a su misión. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Estas palabras nos animan a continuar, sabiendo que hay una recompensa eterna esperando a quienes permanecen fieles. En la próxima sección, exploraremos cómo la fe perseverante nos capacita para enfrentar los retos con valentía y nos prepara para abrazar la vida abundante que Dios ha planeado para nosotros. Continuaremos profundizando en este viaje, descubriendo cómo la perseverancia abre la puerta a la plenitud espiritual y eterna. La perseverancia, alimentada por la fe y la esperanza en las promesas de Dios, nos da la valentía necesaria para enfrentar incluso los retos más desafiantes. Esta valentía no es la ausencia de miedo, sino la confianza en que Dios camina con nosotros y nos sostiene en cada paso. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Estas palabras nos recuerdan que no estamos solos en nuestras batallas, el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Enfrentar las dificultades con fe significa aprender a verlas como oportunidades de crecimiento. En Romanos 5:3-4,
Pablo nos anima diciendo, nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Cada desafío que enfrentamos nos moldea, afianzando nuestra fe y afinando nuestra perspectiva eterna. La vida abundante que Dios promete no está exenta de pruebas, pero está llena de propósito. Jesús mismo nos aseguró, en este mundo tendrán aflicciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. Su victoria nos da la seguridad de que nuestras luchas no son en vano. Más aún, al caminar con fe, descubrimos que Dios puede transformar nuestras debilidades en fortalezas y nuestras pérdidas en ganancias espirituales. Es en la perseverancia donde encontramos una fe más profunda, una que trasciende las emociones pasajeras y se convierte en una fuerza inquebrantable. Esta fe no solo nos sostiene, sino que también nos capacita para inspirar a otros. Cuando vivimos con valentía y confianza en Dios, nos convertimos en faros de luz en un mundo a menudo envuelto en tinieblas. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Mateo 5:14. El camino hacia la plenitud espiritual y eterna implica abrazar esta valentía con humildad, reconociendo que nuestra fortaleza proviene de Dios. En nuestras luchas, Él está perfeccionando nuestra fe, guiándonos hacia una vida más abundante y significativa. La verdadera libertad en Cristo no es simplemente la ausencia de cadenas visibles, sino una liberación profunda que transforma el corazón y el alma. Es la capacidad de vivir sin miedo, sin culpa paralizante, y sin ser esclavos de nuestras propias pasiones o del juicio del mundo. Esta libertad nace de la verdad, como lo expresó Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Vivir en libertad en Cristo significa reconocer que nuestras vidas no nos pertenecen del todo, sino que son un regalo y una oportunidad para glorificar a Dios. Cuando nos rendimos completamente a Él, encontramos una paz y un propósito que superan cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Pablo lo resume de manera poderosa: para libertad nos liberó Cristo. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Esta invitación nos insta a abrazar la vida con una nueva perspectiva, una que se basa en la confianza en la obra redentora de Jesús. La libertad en Cristo también nos libera de las expectativas inalcanzables que a menudo nos imponemos. Muchas veces, tratamos de ganar aprobación o sentido de valor a través de nuestras acciones o logros. Pero en Cristo, nuestra identidad ya está asegurada. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. 2 Corintios 5:17. Este conocimiento nos permite vivir con autenticidad, dejando atrás las máscaras que llevamos para satisfacer a los demás. A medida que esta libertad transforma nuestro interior, también impacta nuestras relaciones. En lugar de buscar lo que podemos obtener de los demás, comenzamos a vivir para servir. Esta actitud refleja el corazón de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 8:28. La libertad en Cristo nos capacita para amar de manera desinteresada, extendiendo la gracia y el perdón que hemos recibido. Sin embargo, esta libertad viene con una responsabilidad. No se trata de vivir según nuestros propios deseos, sino según la voluntad de Dios. Pues ustedes fueron llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a la carne, sino sírvanse unos a otros en amor. Gálatas 5:13. Este equilibrio nos invita a disfrutar de la libertad mientras permanecemos comprometidos con los principios que Dios ha establecido. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta libertad se manifiesta en nuestra vida cotidiana y cómo puede ser un testimonio vivo del poder transformador de la fe cristiana. Seguiremos descubriendo juntos cómo vivir plenamente según el diseño de Dios. La libertad en Cristo se manifiesta de forma tangible en nuestras decisiones diarias, en cómo enfrentamos los desafíos y en cómo interactuamos con quienes nos rodean. Esta libertad nos invita a vivir con una intención renovada, priorizando lo eterno sobre lo temporal. Como dice el apóstol Pablo, así que,
Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10 y 31. Este principio transforma incluso las acciones más simples en oportunidades para honrar a Dios. Uno de los aspectos más liberadores de la vida cristiana es la capacidad de dejar atrás las cargas del pasado. Muchas veces cargamos con culpas, rencores y heridas que nos encadenan. Sin embargo, en Cristo encontramos el poder para soltar todo aquello que nos detiene. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. Este acto de confesión y arrepentimiento nos permite experimentar una libertad que sana y renueva. Además, vivir en libertad implica confiar plenamente en la provisión y el tiempo de Dios. En un mundo que constantemente nos presiona a controlar cada aspecto de nuestra vida, descansar en la soberanía de Dios es un acto revolucionario de fe. Jesús nos anima a no preocuparnos por el mañana, recordándonos que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros con amor perfecto. Mateo 6, 25-34. Al entregar nuestras preocupaciones a Dios, liberamos nuestro corazón para enfocarnos en lo que verdaderamente importa. La libertad en Cristo también nos impulsa a compartir el Evangelio con los demás. Este acto no solo beneficia a quienes reciben el mensaje, sino que también fortalece nuestra propia fe. Cuando vivimos como testigos de la gracia de Dios, mostramos al mundo que la verdadera libertad no se encuentra en posesiones, estatus o logros, sino en una relación con el Creador. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Marcos 4 y 15. Esta misión nos da propósito y nos conecta con el corazón de Dios. Finalmente, la libertad en Cristo nos equipa para vivir con esperanza y confianza en medio de la incertidumbre. Aunque enfrentemos pruebas y dificultades, sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3 y 20, y que lo que vivimos aquí es solo una preparación para la gloria eterna que nos espera. Esta perspectiva nos permite caminar con valentía y gozo, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8, 38-39.